Nativa nos conecta. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. Nativa nos conecta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Anderson. Bienvenidos a este conversatorio del Instituto del Futuro, aquí en Nativa, su canal inteligente. Hoy día vamos a tratar un tema que, la verdad, hasta hace poco no hubiera imaginado que no era posible, ¿verdad? Una invasión en pleno siglo XXI de un país soberano a otro país soberano. Rusia en Ucrania. Riesgos y consecuencias. Y para tratar un tema tan duro, tan complejo, tenemos a tres expertos que nos van a ayudar a navegar, digamos, por este tema en el transcurso de la próxima hora. Tenemos a Óscar Schiappapietra, que él es vocal de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, un experto en temas internacionales, por supuesto. También contamos con Gisela López Lenzi, quien trabaja para El Comercio, es periodista de la sección Mundo del Comercio, y también a Fabián Bayas Trujillo, un internacionalista, profesor de la Universidad de Lima. A los tres, muchísimas gracias desde ya, y yo quiero ir directamente al tema, y quiero preguntarles a cada uno de ustedes si lo vieron venir, si esto es algo que realmente nos sorprende al mundo, o es que habían fuerzas detrás desde algún tiempo que hacían más bien inevitable esta invasión, este ataque ruso, ¿no?, al hermano, debería ser su hermano, país de Ucrania. ¿Qué piensas, Óscar? ¿Cómo estás? Óscar Schiappapietra. Carlos, muy buenas tardes con todos. En realidad no se veía venir, pero tampoco es una total sorpresa. Cuando se está con regímenes autoritarios y particularmente países poderosos, como es el caso de Rusia, que ha tenido todo un pasado de superpotencia, este tipo de cosas pueden terminar ocurriendo. La falta de condiciones democráticas dentro de Rusia contribuye a que Putin y su entorno cercano tomen decisiones sin mayores consultas, decisiones que al final terminan siendo irracionales y que no están sujetas al escrutinio ciudadano. Así es que en realidad recién estamos viendo el comienzo de esta tragedia. Hay que ver cómo los hechos se desenvuelven, pero no es totalmente sorprendente, en mi opinión. De acuerdo. Bueno, usualmente sabemos cómo comienzan este tipo de conflictos. Lo peligroso es que uno nunca sabe cómo van a terminar, ¿verdad? Tú acabas de decir decisiones irracionales. ¿Es irracional realmente la decisión del presidente Putin de mandar tropas a través, por supuesto, de Bielorrusia y llegar a Ucrania y tratar de tomar Kiev y darle vida a esas
supuestas repúblicas independientes dentro de Ucrania. ¿Es realmente irracional, Gisela? ¿Cómo ves? ¿Cuál es el background, ¿no? Los antecedentes realmente de este conflicto? Hola Carlos, gracias por invitarme nuevamente. Un placer. No, igualmente. A ver, estamos con este tema en realidad desde finales de noviembre, ¿no? O sea, realmente, como dice Oscar, no sorprende, pero creo que tampoco esperábamos la magnitud, ¿no? O sea, que prácticamente ya estén a punto de tomar Kiev, la capital, que es una ciudad de casi 3 millones de habitantes, más o menos. Creo que la rapidez y la magnitud del ataque no se esperaba de esta manera, ¿no? Pero se está hablando desde finales de noviembre, ¿no? Desde que la inteligencia estadounidense y ucraniana salió a decir de que estaban viendo cómo se estaban apostando los militares en la frontera, los militares rusos, aproximadamente 150.000, 170.000, que no son pocos, ¿no? Entonces, por más que Rusia dijera en todos los tonos de que ellos tenían todo el derecho a poner sus tropas dentro de su territorio, que eran parte de ejercicios militares, pues nadie le creía, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en todas estas semanas es cómo han estado tensando la cuerda, ¿no? O sea, se han hecho un montón de reuniones diplomáticas, teleconferencias, ha ido Blinken, en fin, ¿no? Una serie de reuniones, Macron, el canciller alemán, el nuevo, ¿no? Tratando de hablar con Putin, de tratar de que la cosa siga por la vía diplomática, pero yo creo que Putin lo tenía calculado totalmente, ¿no? Lo que no se sabía todavía era la magnitud, ¿no? Y yo, que he hecho varias notas al respecto, hablando con varios analistas, decían que en realidad el timing, el tiempo, la ventana del tiempo a Putin se le estaba cortando, ¿no? Tenía que ser entre enero y febrero por el tema del clima, ¿no? Entonces, necesitaba realmente este tiempo, enero y febrero, para hacerlo, ¿no? O sea, si ya había decidido llevar todas sus tropas, o buena parte, ¿no? 150.000, que no son pocos, hasta la frontera, era porque algo iba a pasar, ¿no? Solamente que no se esperaba la magnitud, ¿no? Y bueno, empezó con este pretexto, ¿no? de declarar reconocer la independencia de las estas ciudades separatistas, ¿no? Que están en esta región del Donbass, que es el este, ¿no? Que es es buena parte del este de Ucrania, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que estamos viendo es en realidad cómo Putin esto lo tenía calculado, no solamente que de él, y es lo que decían muchos, no se puede saber realmente cuál iba a ser la acción que iba a tomar y hasta dónde iba a tensar la cuerda, ¿no? Cuando la OTAN y Estados Unidos le respondieron, ¿no? En este documento escrito, diciendo de que de ninguna manera se iban a someter al chantaje ruso de no permitir de que Ucrania forme parte de la OTAN, la respuesta rusa fue muy clara, ¿no? Entonces, la cosa era esperar hasta cuándo, ¿no? Y eso es lo que cada semana, cada día parecía que la cosa bajaba, luego subía, luego bajaba y así estábamos, ¿no? Así que bueno, finalmente ocurrió lo que ya estamos viendo, ¿no? Y claro, con lo que ha dicho el presidente ucraniano, a mí realmente es enmarca todo, ¿no? Nos han dejado solos, ¿no? Que es justamente, a donde quería ir yo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Putin, sabemos, ¿no? Es un líder político que tiene una formación muy particular. Él fue miembro de la KGB, director de la KGB, así que algo sabe de inteligencia, algo sabe de todos estos juegos y todo lo demás, y pareciera que ha medido muy bien a su oponente, ¿verdad? Porque claro, aunque supuestamente, todavía Ucrania no es un país miembro de la OTAN, por lo tanto no hay una agresión a un país miembro de la OTAN y por lo tanto no se gatilla, digamos, la necesidad de que el resto de países de la OTAN actúen en conjunto en defensa. Pero es evidente que aquí hay una violación flagrante de los derechos soberanos, del territorio soberano de Ucrania, y aún así nos hemos quedado simplemente con las respuestas típicas de sanciones económicas, aunque la verdad que alguna de esas le va a doler porque van directamente a la persona de Vladimir Putin y a uno de los digamos, jerarcas rusos que lo rodean. Pero la respuesta entonces, Fabián,
Fabián Vallas Trujillo, de la Universidad de Lima. Me pregunto, ¿ha sido la OTAN, Estados Unidos, Gran Bretaña, qué sé yo, han hecho realmente todo lo que podían? No cabe una respuesta más fuerte, más potente, compromisos digamos, militares, etcétera? ¿O solamente nos queda esperar a que algo milagroso suceda y Putin, por algún, no sé, presión de repente de la opinión pública rusa, decida que están matando pues hermanos, ¿verdad? Porque tengo entendido que la gran mayoría de familias rusas tiene también familiares ucranianos, o sea, hay una mezcla realmente tan grande que es difícil separarlos, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Fabián? ¿Estás por ahí, Fabián? ¿O se me fue Fabián? No, acá estoy. Ok, perfecto, gracias. Ya. Acerca de la pregunta si es que la OTAN hizo todo lo que podía hacer, Sí. yo creo que legalmente, de acuerdo al derecho internacional, hizo lo que podía hacer. La razón es que, de acuerdo al artículo 5 de la misma OTAN, esta organización que es defensiva solamente iba a socorrer a aquellos estados que pertenecen a la OTAN. Y en este caso, la Ucrania no pertenecía a la OTAN. Ahora, ¿qué más ha podido hacer la comunidad internacional para poder socorrer a la Ucrania? Creo que aquí me parece que hubo malos cálculos al saber qué tipo de reacción iba a tener Putin. Si bien es cierto que algunos dirían pues, que esto ha sido una invasión en cámara lenta, porque ya desde el año pasado se sabía las intenciones de Rusia de poder invadir, y esto por los servicios de inteligencia estadounidenses, era necesario crear un ambiente dentro de Ucrania para darle una solución política. Lo que necesita en estos momentos Putin quiere tener un régimen como la de Lukashenko, ¿no? El presidente bielorruso, en otras palabras, un presidente títere, claro, un presidente sometido. Mientras que la OTAN, en cierta manera, le había dado, en cierta manera, ya luz verde habló del ingreso tanto de Ucrania como de Georgia a la OTAN, pero sin embargo esto por problemas internos de Ucrania, estas repúblicas separatistas prorrusas, no se concretó. De eso fue a partir del 2008 y se agudizó el problema en el 2014. Lo que queda en el camino entre esas dos posiciones obtener, y aparentemente esto no es una ofensiva militar tipo ataque quirúrgico como habló en su discurso Putin, sino que es una guerra total de ocupación, una alternativa bastante riesgosa para Rusia por los costos económicos de vidas humanas y que va a tener. Lo que más creo que se va a acercar entre esas dos posiciones, o un miembro de la OTAN o un gobierno como la de Bielorrusia, es lo que se denomina un modelo tipo la finlandización de Ucrania. ¿Qué cosa es la finlandización de Ucrania? Desde luego alude a Finlandia. Finlandia, luego de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un acuerdo con Rusia para ser declarado un territorio neutro, ¿no? No voy a pertenecer a la OTAN, sin embargo, yo no te voy a invadir, ¿no? Este es un acuerdo de convertir a este estado en un estado neutro. Sería tal vez el punto en que la mitad entre la opción que plantea hoy a través de la fuerza, violando el derecho internacional Putin, y por otra parte la llegada tardía de Occidente en rescate a Ucrania, ¿no? A la mayoría ucraniana, ¿no? Que está a favor de convertirse en un país occidental. Muy interesante, la verdad, la idea de la finlandización de Ucrania. No lo había visto, fíjate, a pesar de que me interesan todas estas cosas. Gisela, tú has podido identificar cuánto de verdad hay en la justificación que ha dado Putin para la invasión, en el sentido de que en realidad el ejército ruso es un ejército liberador
porque en Ucrania pues estaban persiguiendo a partidos, digamos, ciudadanos prorrusos, ¿no?, por parte de milicias neonazis. ¿Cuánto de verdad hay en esto y cuánto simplemente de un ejercicio justificatorio es? Sí, son argumentos, ¿no? Son argumentos. O sea, Putin tiene el objetivo de Ucrania desde hace varios años, ¿no? Desde el 2014, cuando sale el gobierno títere que tenía, que era prorruso, y él se anexiona Crimea, violando el derecho internacional con un supuesto referéndum, ¿no? Porque supuestamente ahí en la zona había una mayoría prorrusa que prefirieron ir a adherirse a etcétera. Estos son justificaciones, ¿no? Justamente yo escuchaba a un periodista que estuvo antes de la invasión de esta semana, español, que había estado en la zona del Donbass, que es muy interesante porque hay una buena proporción de población que habla ruso y que, bueno, es población mayor que se siente muy identificada con lo que era la Unión Soviética, en fin, pero hay mucha población joven que se siente, que mira más hacia Europa, ¿no? O sea, no hablamos de Kiev, ¿no?, de la zona occidental de Ucrania, sino justamente de la zona del este, ¿no? Y cuando empieza en el 2014 esta guerra, ¿no?, de los separatistas prorrusos, en fin, ven a los rusos como una fuerza invasora, ¿no? Entonces hay como hay personas que se sienten más ligadas, digamos, a la historia rusa por la lengua, en fin, la cultura, pero hay otros que se sienten más ligados a Ucrania, ¿no? Entonces esto que dice Putin sobre liberar, ¿no?, esa es una justificación totalmente, porque además en su momento, cuando fue el 2014 que empieza esta guerra de los separatistas prorrusos, entraron tropas rusas, solamente que él nunca dijo que habían entrado tropas rusas, ¿no? O sea, nunca lo dijo, nunca llegaron con sus banderas, pero era evidente de que ellos los estaban armando y que habían entrado, ¿no?, al territorio ucraniano, ¿no? Entonces, esas son justificaciones que él da. Ahora, podemos irnos a la historia, a cuando se disuelve la Unión Soviética o incluso antes, ¿no?, porque siempre Putin habla, ¿no?, de esta vinculación entre ucranianos y rusos que forman parte, digamos, de un mismo territorio, ¿no?, cuando era una república soviética, incluso antes de la época de los zares, en fin, ¿no? O sea, toda esta supuesta cuestión histórica, cultural, en la que están ligados, ¿no? Entonces es lo que Putin en realidad quiere hacer crecer su zona de influencia, ¿no? Y además a él le disgusta especialmente estas reivindicaciones, digamos, democráticas en Ucrania, porque están a la puerta de Rusia, ¿no? Entonces él, que es un autócrata en realidad, no le conviene en realidad que esto se replique en Rusia, ¿no? Entonces este era el momento, o sea, desde el 2014 el tono cambió, ¿no? Porque antes tenía un gobierno prorruso, entonces digamos que tenía ahí un apoyo, y es lo que ha dicho ahora, ¿no? Le ha dicho directamente al ejército ucraniano, tienen que dar un golpe de Estado porque en realidad quieren sacar a Zelensky, ¿no?, que es pro-occidental, ¿no?, y poner a un presidente afín a ellos, ¿no? Entonces, y claro, como lo que decía Fabián, ¿no? O sea, una especie de Lukashenko, ¿no? Que, bueno, Lukashenko está desde el 94, ¿no? Entonces también, bueno, esa es otra historia, también la de Bielorrusia, que es muy interesante, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, quiere tener gobiernos afines en su área de influencia, ¿no? Claro. Pasó hace poco en Kazajistán también, para no hacerlo tan largo, ¿no? Hace poco hubo también protestas opositoras en Kazajistán y llegaron las tropas rusas y fin de las protestas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué medida es simplemente un primer y único paso, que es lo que ha dicho, desde Rusia pareciera, se dice, se repite, ¿no?, que en realidad este es el primer y el último ejercicio, digamos, de esta naturaleza, ¿no? Mientras que en los antiguos territorios soviéticos, estoy hablando de Rumania, de Polonia, de los estados bálticos, más bien hay un descreimiento total y se ve como la primera movida en un esfuerzo por recomponer la antigua Unión Soviética. ¿Tú en qué campo te encuentras, Oscar? ¿Tú qué crees? ¿Que realmente este es un
un único movimiento que solamente se acaba una vez que Putin esté tranquilo de que o se finlandizó, digamos, Ucrania y no tiene pues a un país de la OTAN, digamos, al lado, ¿no? O sencillamente pues lo toma totalmente y sigue expandiéndose por el resto de países que antes formaban la Unión Soviética. En el 2008, cuando se produjo la acción militar contra Georgia, se pensó que era una acción aislada. En el 2014, cuando se produce la ocupación militar de Crimea, parte del territorio de Ucrania, también se pensó que era una acción relativamente aislada y que no iba a tener continuidad. Así que no hay razón alguna para pensar que esto va a quedar aquí y que simplemente es un accidente episódico y no una tendencia con posibilidad de continuidad. Putin es un dictador y como bien lo ha señalado usted, Carlos, es alguien que viene de la comunidad de inteligencia, acostumbrado a calcular riesgos, etcétera, y lo que Putin hace a cada instante es precisamente calcular cuánto más puede seguir avanzando en sus propósitos imperiales y en qué momento va a tener una efectiva resistencia de Occidente. Ojalá esta vez la respuesta de Occidente sea lo suficientemente enérgica y vigorosa como para efectivamente imponer una limitación y un freno a estos afanes imperiales de Putin. Pero de ninguna manera debemos seguir engañándonos pensando que son aventuras aisladas, son travesuras de momento. Esto obedece a toda una concepción perversa y profundamente sesgada de la historia de Rusia y de los países vecinos, que no tiene asidero en la realidad, pero los dictadores tienen ese privilegio, pues, de no tener que confrontarse con la realidad. Sus opiniones, su punto de vista son el dictado y son la ley, y son lo que el Estado hace sin mayor cuestionamiento. Es hora de que eso acabe. Siguiendo la línea que tú acabas de describir, que de inmediato mientras te escuchaba me acordaba de Chamberlain, ¿no? El primer ministro que fue a visitar a Hitler, ¿no? y tuvo pues supuestamente un pacto de no agresión entre Alemania y Gran Bretaña, y a quien en el Parlamento británico Winston Churchill le reclamó y le dijo: en busca de la paz te has arrodillado, ¿verdad? Bueno, ahora vas a terminar arrodillado y con la guerra. ¿Ha aprendido Occidente de esa experiencia o estamos realmente camino a repetir la historia? Porque si, como bien lo apunta Oscar Schiappiepietra, tenemos en Putin un aprendiz de Hitler, en el sentido de que tiene esta visión de expansionista, ¿no? De reconstrucción de su imperio, del imperio soviético. Hace bien entonces, hacen bien las potencias occidentales en simplemente tratar de detener esto, pero por la vía, digamos, de la diplomacia, de las sanciones, etcétera, o realmente hay que jugarse el todo por el todo. ¿Qué piensa Fabián? A ver, Rusia es una potencia nuclear. Y ya siendo una potencia nuclear, yo creo que ese es el límite en el cual podemos decir que una guerra entre Occidente y Rusia es impensable, porque ninguno ganaría, ¿no? No hay ganadores y perdedores en una guerra nuclear. Todos van a ser perdedores. Pensando que se va a deslindar el conflicto en una guerra convencional, yo diría que va a depender mucho de la suerte que va a tener el ejército ruso en territorio ucraniano. De acuerdo a las últimas encuestas que se hizo antes del inicio de la ocupación, 73% de los ucranianos rechazaban a los rusos y más o menos se calculaba que 5% tenía un espíritu colaboracionista con las tropas rusas.
Si va a ser realmente un ejército como Rusia, le va a ser fácil ocupar Ucrania. Lo difícil va a ser mantener ocupado Ucrania. Y acá viene la experiencia de Afganistán. De Afganistán, por una parte, y de lo que ocurrió en Estados Unidos en Irak. Recordemos que cuando Estados Unidos invadió Irak, la mayor parte de la población inclusive estaba en contra de Saddam Hussein. Por eso es que la resistencia al comienzo fue mediana. Hoy podemos decir que la resistencia sería mucho mayor. No creo que Ucrania le vaya a plantear una guerra convencional porque sabe que tiene todas las de perder. La superioridad tecnológica de satélites que tiene en estos momentos Rusia, donde ve muy fácilmente los objetivos ucranianos, y como se puede ver en las primeras escenas que se han dado a conocer de enfrentamiento, no hay ruso muerto. Si ha habido ruso muerto era porque se habían infiltrado con ropa de ucranianos, ¿no? Y que habían sido detenidos y enfrentados. Pero a Rusia creo que le va a ser mucho más fácil lo que pensamos ocupar Ucrania. Lo que le va a ser muy difícil es mantenerse, porque ahí ya no pasamos a una guerra convencional, sino una guerra de baja intensidad, tipo guerrillas, de guerra de guerrillas, como le hizo el ejército iraquí en la Segunda Guerra del Golfo a Estados Unidos. Fabián, perdóname, allí quiero detenerte un ratito, porque a menos que yo haya escuchado un poco distinto, el ejército ucraniano tiene unos 260.000 efectivos, tengo entendido, ¿no? Y tiene personal de reservas y gente, digamos, que está en estos momentos siendo reclutada, que llevan todo más o menos, aparentemente cerca de 1 millón de ucranianos que estarían listos para enfrentarse, evidentemente en inferioridad de condiciones, pero de todas maneras estamos hablando no de un ejército guerrillero, ¿no? Que normalmente pues son, digamos, decenas de miles, ¿no? Sino realmente de una fuerza finalmente muy potente. Entonces me pregunto si ese escenario de guerra de guerrillas realmente es factible, o lo que tendremos es más bien un enfrentamiento más convencional, muy cruento, ¿no? En donde también no creas que también he leído, bueno, estoy escuchando la BBC, el Servicio Mundial, y parece que sí hay un buen número de rusos muertos, 450 en el primer día, ¿no? de ataques, no es poca Ahora, cosa. Mire, cuando ocurrió la Segunda Guerra del Golfo del 2004, el ejército iraquí también era numeroso. Pero mire usted que solamente en 24 horas se ha llegado a las puertas de la capital, ¿no? De Kiev. 24 horas, nada más. O sea, le ha bastado a Rusia para ya bombardear en lugares claves. La verdad es que ellos saben muy bien de que una confrontación directa es simplemente una desventaja tremenda. Creo que va a haber un cambio de lógica de enfrentamiento a corto plazo, de la manera como puede combatir, ¿no? A un ejército de ocupación, ¿no? Y va a ser ahí una guerra de desgaste, ¿no? Como se lo hicieron a Estados Unidos en la Segunda Guerra del Golfo. Okay. No le veo realmente un gran futuro al ejército ucraniano, pese a la cantidad que me indica, haciendo una guerra convencional a un país que tiene alta tecnología, satélites, sabe dónde están los lugares, pueden mandar misiles sin ningún tipo de enfrentamiento directo, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, justamente quería preguntarle a Gisela, ¿no? Si en la cobertura que tienen ellos, por ejemplo, han puesto también énfasis en una cosa que me parece a mí fundamental de las guerras del siglo XXI, que es que más que la importancia, más que en los armamentos, digamos, convencionales, las tropas, los tanques y los aviones, no debiera estar más bien en el tema de la ciber defensa, de la guerra cibernética. No estamos más bien por ahí, y ahí también no hay una superioridad inmensa por parte
de Rusia? Sí, bueno, retomando lo que dijo Fabián, efectivamente, tengo acá unos números, ¿no? Ucrania tiene 219.000 militares activos y Rusia tiene 840.000 y 2 millones de reservistas. Rusia se ha dedicado a armarse, ¿no? Entonces es una potencia militar claro, muy importante, ¿no? Pero a lo que creo que se refería Fabián, él me dirá, es que justamente Estados Unidos no se va a meter, ya dijo, la OTAN no se va a meter, pero lo que ellos van a hacer es apoyar una resistencia, ¿no? Porque va a haber una resistencia. Entonces, si Rusia logra poner un gobierno títere, definitivamente la consecuencia va a ser una aparición de una resistencia ucraniana. Puede ser a nivel de guerrillas, paramilitares, de otra manera, y es ahí donde Occidente les va a poner, o sea, los va a apoyar como fue que ocurrió en Irak, ¿no? Ahora, que tengan éxito, eso no lo sabemos aún, ¿no? Ahora, con el tema de la ciberseguridad, bueno, todos sabemos, los rusos son expertos en hackeo, ¿no? Entonces, de hecho, fue hace una semana que ellos se metieron y hackearon las páginas web de bancos estatales. Ellos lo pueden hacer por ahí tranquilamente, ¿no? Y de hecho ese es uno de los grandes problemas, ¿no? La ciberseguridad. Ellos tranquilamente tienen esa capacidad, ¿no? O sea, los rusos están completamente, saben, ¿no?, por dónde ir, ¿no? O sea, por eso estas sanciones económicas, en realidad ahora Putin, él sabía perfectamente que si invadía le iban a venir toda una ola de sanciones, que ya tienen sanciones desde hace tiempo. Por eso es que ellos están confiándose mucho en los chinos, ¿no? O sea, digamos, ese es el mercado, y justamente en estos años ellos se han esforzado en autogestionarse, ¿no? Ellos saben que Europa depende del gas, pero justamente por este tema ya el Nord Stream 2, que era clave para Alemania, ya quedó suspendido. Entonces sabían que esa era una de esas fichas, ¿no?, que podían, digamos, jugar con ello. Ahora ya no cuenta con eso, pero eso no quiere decir de que ese gas no lo puedan vender o sea, justamente ahorita los europeos también, en todo el tema de las sanciones económicas, hay un tema con el que no quieren entrar, que es el tema del SWIFT, ¿no? O sea, de las transacciones, ¿no? Es algo con lo que no se quieren meter, ¿no? Eso lo han dicho, ¿no? Que es, digamos, una estrategia que sería muy fuerte para Rusia, pero también les explotaría a los europeos, ¿no? Entonces, Putin claro, sabe más o menos con qué armas poder jugar y no, ¿no? Entonces, para haberse lanzado a hacer esta invasión de esta magnitud, ¿no? Y realmente en 24 horas han llegado a Kiev, y eso realmente creo que no se esperaba, ¿no?, que fuese tan rápido, ¿no? Y están llegando por todos lados, y ya lo ha dicho Biden, si no me equivoco, hace poco. Kiev va a caer en cualquier momento, y entonces ahí veremos realmente qué es lo que va a pasar con el presidente Zelensky, ¿no? Si van a poner un títere o qué ocurrirá con él, ¿no?, y su familia, ¿no? A ver, siguiendo un poco las líneas dramáticas que estamos siguiendo aquí, por un lado, creo que nos queda claro a todos, ¿no es cierto?, que si bien es un primer paso, probablemente no sea el último paso, uno. Dos, está demostrado, ya ahora sí en los hechos, la potencia militar rusa y su deseo de expansión. Por otro lado, estamos viendo que Occidente es muy calculador a la hora de responder, porque efectivamente, si bien es cierto que la legislación internacional de alguna forma prohíbe a OTAN actuar en estos momentos porque Ucrania no es un país miembro de la OTAN, sin embargo podrían haber hecho aquello que no han querido hacer, que tiene un costo, ¿no? El tema del SWIFT, que es un sistema de códigos, digamos, que permiten los pagos y las transacciones internacionales, y que claro, si se hubiera actuado sobre eso, ahí sí que Rusia queda pues aislada totalmente del mundo desde el punto de vista financiero, ¿no? A un costo tremendo para Rusia, pero también a un costo para los bancos internacionales, etcétera. Así que hasta en eso han sido muy, muy cuidadosos, digamos, ¿no? Pero si seguimos la lógica expansionista, los países bálticos sí son miembros de la OTAN.
Polonia es miembro de la OTAN, ¿no? No sé si Rumania también, pero digamos, si la expansión va por esos lados, el siguiente ya no va a ser un país no miembro de la OTAN. Y allí, ¿cómo va a ser la respuesta? ¿Cómo lo ves tú, Óscar Esquema-Pietra? Perdón. Bueno, Sí, Putin acaba de amenazar a Suecia y a Finlandia hace pocas horas respecto a la posibilidad de que se animen ahora sí a solicitar su incorporación a la OTAN, rompiendo esa relativa neutralidad que hasta ahora habían venido manteniendo. De tal manera que la escalada agresiva, amenazadora de Putin no se va a detener. Sin embargo, hay una serie de elementos. Sin duda hay una superioridad militar muy significativa de parte de Rusia respecto a Ucrania, que no solamente se puede medir en términos de número de efectivos o de equipos, sino de capacidades blandas, realmente de conocimientos, de tecnologías, etcétera. Pero no olvidemos que Rusia, en esa época la Unión Soviética, también con mucho planeamiento, entró en Afganistán teniendo incluso mucha mayor superioridad militar de la que ahora tiene Rusia frente a Ucrania, y después de 20 años tuvieron que retirarse en absoluta derrota, digamos, ¿no? De un lado eso. De otro lado, la acción militar rusa ha puesto a China en una situación extremadamente incómoda. Y de hecho, hace pocas horas, el primer ministro chino, Xi Jinping, ha sostenido una conversación virtual con el presidente Putin. No se sabe exactamente los términos de esa conversación, pero rato después Putin ha insinuado la posibilidad de reabrir el espacio para alguna suerte de negociación diplomática. Algunos creen que China habría ejercido alguna presión. ¿Y esto por qué? Porque China tiene como un elemento central de su política exterior la defensa cerrada de la soberanía del Estado y de la integridad territorial. No olvidemos que toda su reivindicación de derechos sobre Taiwán se basa en esas hipótesis de soberanía y de integridad territorial, ¿no? De tal manera que esto para China es algo extremadamente costoso. A China, es cierto, recientemente estuvo en la inauguración de las Olimpiadas Xi Jinping con Putin en Beijing, suscribieron una declaración, etcétera. No se sabe cuánto Putin realmente le confió sobre sus proyecciones militares, pero lo cierto es que a China esto lo pone en una situación muy incómoda, porque demuestra una inconsistencia en su política exterior. ¿Cómo puede estar apoyando a Rusia, que está invadiendo el territorio y ocupando un país que es miembro de las Naciones Unidas? Pero a la misma vez, para China tiene un costo reputacional muy grande el aparecer demasiado cerca a Rusia en estas circunstancias, ¿no? Oscar, pero yo quiero señalar una otra inconsistencia, porque también en una entrevista ayer la ministra de Relaciones Exteriores justamente de China, cuando una periodista británica creo le hace la pregunta que cómo ve el tema de la invasión rusa a Ucrania, ella relativiza el uso de la palabra invasión y dice, bueno, usted utiliza una palabra occidental de invasión, nosotros lo vemos un poco diferente, ¿no? Ahí también no hay, digamos, un poco de permisividad, digamos, sobre todo pensando, o mejor yo admitiendo también, que otro de los grandes temores a nivel geopolítico mundial es el tema de Taiwán. De hecho, recuerdo una carátula del The Economist que ponía la foto de Taiwán y decía el lugar más peligroso del mundo, ¿no? Porque se podía también pensar ahí una acción china de ese tipo. ¿Tiene otros bemoles de inconsistencia todo esto o no? Fabián, digamos, tu contrapunto con Óscar en este tema. Bueno, yo creo que
ya en la reunión que tuvo China en China, a raíz de las Olimpiadas de Invierno entre Xi Jinping y Putin, se sabe que hay un acuerdo para que, un poco previendo lo que iba a ocurrir con las sanciones económicas, China iba a comprar gas para los siguientes 25 años por un monto algo así de 117.000 millones de dólares, ¿no? Ahora, no sé cómo lo va a trasladar, porque yo no tengo entendido de que hay una forma de trasladar el gas de Rusia a China todavía. Y también, pese a que no consume mucho, también se comprometía a comprar trigo, para poder evitar justamente la caída del envío de trigo o el sabotaje o el bloqueo económico que podía sufrir de Occidente en general. Creo que este conflicto nos trae a una China siendo un gran jugador de la seguridad internacional, papel que no había mantenido anteriormente en escena internacional. Se sabía ya del poder económico y su creciente poder militar, pero hoy es decisivo, tanto para Rusia como China. A pesar de ser incómodo, yo creo que se van a llevar de las manitos, porque es la única forma de puedan confrontar el equilibrio de poderes dentro del realismo político con el frente entre Estados Unidos con los países occidentales. En estos momentos, lo que está diciendo Rusia con esta invasión a Ucrania es decirle a la comunidad internacional que Rusia ha vuelto a la escena internacional como una superpotencia que está dispuesto a defender sus intereses y que no va a agachar la cabeza como cree que ocurrió durante estos años después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Ahora, la pregunta es cómo se va a comportar el mundo, si es que va a haber una nueva bipolaridad entre tres países, para decir tripolaridad. Paradójicamente, ¿no? Por una parte China y Rusia, y por otra parte Occidente, encabezado aún por Estados Unidos, ¿no? Okay. Y también cómo afecta a la América Latina, ¿no? En general, ¿no? Claro, ahora vamos a ir por esos lados también, pero yo quería recordar un libro que estoy seguro que ustedes conocen, un poquito antiguo, pero un libro de Paul Kennedy, que se llama El auge y la caída de las grandes potencias, ¿no? Y uno de los argumentos, por ejemplo, de ese libro era que las grandes potencias caen cuando se extienden demasiado en lo militar y no cuidan su base económica. Rusia se está sobreextendiendo, evidentemente, en materia militar. ¿Tiene una base económica lo suficientemente sólida como para soportar esto? ¿Realmente le va a ser posible aguantar todas estas medidas, digamos, de bloqueo de alguna forma, no total, pero muy importante del resto de países del mundo? ¿Soportará la economía rusa esto? ¿Qué piensas tú, Gisela? Bueno, en realidad la economía rusa está sufriendo desde hace años por el tema de las sanciones económicas, ¿no? Sobre todo desde el 2014 con la anexión de Crimea, ¿no? O sea, el rublo cada vez vale menos, la inflación, pero es algo que por ahora no le preocupa tanto a Putin, ¿no? Porque está centrando todo en su poder militar, ¿no? Porque si le preocupara la economía, en realidad no estaría tan pendiente de... O sea, ahorita las sanciones no le preocupan tanto, porque las sanciones son más en un mediano largo plazo, no en un corto plazo, ¿no? Entonces ya él también le conviene mucho sostenerse para que siga siendo el líder, ¿no?, de Rusia, que es como, bueno, de hecho han modificado la constitución y se va a quedar hasta el 2036, cualquier tipo de disidencia interna es aplacada. Una ONG que hace poco era muy conocida, también la cerraron, en fin, ¿no? O sea, pero, yo entiendo eso. Entonces, digamos, la dinámica de la coyuntura y de lo que ha venido construyendo
en su autocracia, digamos, Putin, pero digamos si hacemos un poquito un ejercicio de futuro, ¿no es cierto? Basado en toda la experiencia histórica, también queda claro que cuando la economía se empieza a deshacer, ¿no? La popularidad de un autócrata como Putin podría realmente afectarse, además del hecho que yo señalé hace un rato, en el sentido de que no estamos hablando, digamos, de Rusia invadiendo pues Francia, donde ese tipo de acción de alguna forma fortalece el sentimiento nacionalista, sino estamos hablando de invasión de un vecino que es casi un hermano o hermanastro, ¿no? Donde hay padres en común y todo lo demás. Entonces, digamos que el sentimiento no es tan fuerte, ¿verdad? Me pregunto si estos factores, que hoy día, por supuesto, no son evidentes, a mediano plazo podrían jugar un papel, porque esta no es una crisis que va a durar mucho tiempo, ¿o sí? Oscar, ¿tú qué piensas? En realidad es un poco prematuro saber exactamente cuál va a ser el curso hacia adelante. No te pido que sepas, pero sí que nos des una idea de por dónde crees tú, como dicen los venezolanos, por dónde van los tiros. Claro, mucho depende de cuál sea el impacto de digamos, las sanciones que desde Occidente se está imponiendo. Y en ese sentido hay que decirlo, particularmente el gobierno de los Estados Unidos está siendo extremadamente eficiente. La política exterior de Biden es una política, diríamos, austera, de no demasiadas palabras, pero con una gran capacidad de convencimiento. Entonces ha logrado forjar una alianza digamos, bastante sólida, considerando las circunstancias y lo acelerado de los acontecimientos, que le está imponiendo costos bastante altos a Rusia. Respecto a la capacidad de Rusia de sostenerse económicamente, hay que caracterizar a Rusia. Rusia es claramente una potencia en declinación. No es lo que fue la Unión Soviética. Es más, la Unión Soviética se derrumbó precisamente porque perdió la capacidad de sostenerse como proyecto imperial global, digamos. Rusia representa más o menos el 3% del comercio mundial, lo cual pues es bastante insignificante, digamos, ¿no? En algún sentido. Rusia lo que tiene el Perú y lo que tiene Venezuela y tiene Arabia Saudita, abundancia de recursos naturales, digamos, ¿no? Es cierto, hay también una base de capital intelectual, hay magníficos científicos, etcétera, pero todo eso lo está destruyendo Putin, porque justamente al aislar a Rusia del resto del mundo está impidiendo el intercambio tecnológico, el flujo de capitales para la conexión científica, etcétera. De tal manera, y Rusia lo que tiene es justamente acumulado a raíz de esa abundancia de recursos naturales $650,000 millones de reservas internacionales, digamos, que es un formidable colchón, es más o menos 10 veces lo que el Perú tiene de reservas internacionales, digamos, ¿no? Pero todo eso tiene límites, todo eso es precario. Sin duda creo que Rusia está, y esa es una de las cosas que caracteriza a Putin, está vendiendo una imagen y una proyección imperial que no corresponde con la realidad material económica de su país. Recientemente 2 gobernantes latinoamericanos que la verdad no son precisamente ejemplo de buen gobierno, el presidente Bolsonaro de Brasil y el presidente Fernández de Argentina, se tomaron fotos con Putin, ¿no? En el caso de Argentina uno diría, mientras Argentina está tratando de negociar con el Fondo Monetario Internacional una refinanciación de su deuda, no es aparentemente muy acertado eso políticamente, pero uno se pregunta,
¿y qué quiere Putin? ¿Qué tiene Putin para ofrecerle a Brasil o a Argentina? Y la verdad es que no tiene absolutamente nada que ofrecerle. Y ya ni siquiera se toman fotos con Maduro porque, o sea, el fracaso económico en la relación de Rusia con Venezuela ha sido tan grande, ha acabado en la tremenda corrupción de los gobernantes venezolanos que hoy quienes en América Latina salen respaldando pues a ¿cómo se llama? La acción militar rusa, pues en Nicaragua con Daniel Ortega, o sea, digamos que no es precisamente un respaldo auspicioso ni significativo, digamos, ¿no? Entonces, Rusia se está sobrevendiendo, eso es una cosa característica de toda esa visión de Putin de querer recuperar ese pasado imperial soviético, digamos, ¿no? Pero ciertamente la realidad material no lo acompaña, ni siquiera en el propio campo militar. Entonces se comprueba nuevamente, por eso justamente traje a colación el libro de Paul Kennedy, ¿no? Porque hay esa relación íntima. Si no tienes el sustento económico, difícilmente vas a poder sostener tu aventura, digamos, militar. Ya nos estamos acercando al final de esta conversación, que ha sido muy rápida, muy ágil y muy instructiva. Y quería preguntarles así directamente, ¿no? Fabián, para ti, ¿este es el más grave error de Putin o no? Yo diría que es la más grande apuesta de Putin, que la verdad que me cuesta creer que va a tener éxito, ¿no? Y así sería el más grave error, ¿no? Creo que hoy más que nunca se ha visto ante la opinión pública mundial una Rusia que tiene un presidente formalmente democrático, pero con una cultura autoritaria que no se había visto en esta era de la globalización, donde las escenas de violencia que ejerce llegan en segundos alrededor de todo el mundo, ¿no? Creo que el desprestigio que va a tener Rusia y Putin específicamente en los próximos años a nivel de la comunidad internacional va a ser grande. Sin embargo, yo al mismo tiempo, en el caso de Perú, yo diría que debemos tener mucho cuidado. Si bien es cierto que Rusia es un país que a nivel comercial esto no es muy importante, son alrededor de 740 millones de dólares que comerciamos, o sea, es casi el 0.7% de nuestro intercambio comercial. Sí es muy importante para nuestra propia seguridad. Gran parte del ejército peruano son productos de armas rusas. Exacto. Y dependemos mucho, ¿no? Y por eso creo que tenemos que tener extremo cuidado al momento si bien es cierto, va a haber una condena, tenemos que tener mucho cuidado con este tema porque del Perú deben mantener esta política de diferentes fuentes de armas para no depender en un país, y sigue siendo Rusia el principal abastecedor de armas al Perú. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a los tres. A mí me queda solamente tener una reflexión porque, claro, un personaje como Putin, que proyecta poder, proyecta certidumbre, proyecta seriedad, proyecta, no necesariamente pasión, pero sí macho, ¿no? Tiene muchísimos admiradores aquí en el Perú. Desafortunadamente, diría yo, ¿no? Yo espero sinceramente que un poco lo que hemos conversado aquí se materialice, que esta aventura del señor Putin termine en el más estrepitoso fracaso y que las guerras de agresión de un Estado soberano a otro Estado soberano realmente queden sepultadas en el pasado. Yo soy Carlos Anderson, este ha sido el conversatorio del Instituto del Futuro. Muchísimas gracias a todos ustedes.